precisamente para hablar de un sector que pues sigue con una recuperación muy muy lenta y que es precisamente el sector turístico. Nos acompaña Francisco Madrid, usted lo conoce bien, él es el director del Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Universidad de Anáhuac, fue subsecretario también del sector y pues un auténtico experto en la materia. Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Rogelio Varela. Qué gusto saludarte, Rogelio. Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues coméntanos, Francisco, cómo has visto el desempeño de la industria turística en las últimas semanas. De alguna manera, pues empieza a reactivar este sector que es prioritario para la balanza de pagos, para la generación de empleo bien remunerado y que, pues bueno, todo indica está todavía pasándola muy mal. Sí, el día de hoy hemos conocido los datos de INEGI sobre el desempeño del turismo internacional en el primer semestre del año. Bueno, pues siguen esta tendencia muy triste de una muy profunda caída. Quizás destacar el que el país ha perdido el 50% del ingreso de divisas en comparación interanual, primer semestre de 2020 contra el primer semestre de 2019. Estos son 6.500 millones de dólares, es una cifra realmente muy grande y se han perdido 9 millones de turistas internacionales en el mismo plazo. Y bueno, pues apenas estamos con 3 meses, digamos, de medición de la afectación. Había expectativas, digamos, muy altas para el verano que no se cumplirán, a pesar de que sí ha habido un cierto movimiento del mercado internacional, quizás de manera particular en Cabos, que tuvo en julio una recuperación del 28% de pasajeros internacionales. Pues en el conjunto no es así. Cancún tuvo muchos vuelos, pero comparado con lo que normalmente pasa en los veranos, pues 85% por debajo. Es decir, la parte internacional, que es lo que ya tenemos la medición hasta junio, pues simplemente confirma esta condición, que además, Rogelio, yo creo que eso es lo más preocupante. Lo más seguro es que se extienda por mucho tiempo. Claro. ¿Qué tanto has visto que la industria turística se ha podido adaptar a estas nuevas condiciones sanitarias que pues exige el COVID-19 y que definitivamente es una garantía para poder, digamos que atraer turistas tanto nacionales como extranjeros, Francisco? Yo creo que la industria, las empresas, los destinos han hecho un esfuerzo extraordinario por cumplir con esta nueva demanda. Se han preparado, han invertido, se han certificado, han capacitado a su personal. Y eso, digamos, ha permitido una cierta respuesta del mercado, pero, digamos, en una cantidad, en un volumen reducido todavía en comparación con los niveles del año pasado, pues la ocupación anda por ahí del 20-25% contra pues, un 70% que sería lo que se podría esperar. Esto tiene que ver, Rogelio, con primero el confinamiento, pero después también con que hay una parte del mercado que tiene aversión al riesgo. Claro. Entonces, la combinación de personas que no nos gusta mucho tomar riesgo, que creemos que podemos posponer el viaje hasta que aparezcan las vacunas y, digamos, el requerimiento de las autoridades, correcto, por cierto, de mantener operaciones en baja escala, pues la combinación pues sigue pegando en los ingresos de las empresas. Claro. Francisco, ¿qué opinión te merece pues esta nueva prohibición por parte del gobierno de los Estados Unidos emitida la semana pasada para que pues los turistas norteamericanos pues visiten nuestro país? De facto no es una prohibición, es una, digamos, recomendación del gobierno, del Departamento de Estado, y nos sucede con mucha frecuencia que es un tema que llama mucho la atención en medios, pero que tiene poca, digamos, penetración dentro de los viajeros. En realidad, el anuncio de la semana pasada actualiza lo que ya estaba puesto desde el mes de marzo, prácticamente sin cambios, ¿no? Sí, Me parece que no hay, digamos, mucho más que decir. El país, Estados Unidos, tiene, digamos, los niveles más altos de contagio de COVID. México, que tiene, digamos, una dimensión mucho más baja, de todos modos tiene un impacto más grande. Entonces, nos sorprende mucho. Yo creo que, digamos, en términos de la sostenibilidad, sigue siendo más preocupante
la recomendación de no viajar a 5 estados por razones de seguridad y en otros 11 entidades del país la de posponer los viajes. Yo creo que eso, digamos, nos podrá hacer mucho más daño en el largo plazo que hoy día que la demanda está contraída. Claro. Otro tema que ha gravitado mucho en los últimos meses, Francisco, es pues esta ausencia de esquemas concretos para promocionar a México en el turismo entre los viajeros internacionales. Esta crisis que ha tenido el portal Visit México, ¿cómo la calificas? Bueno, yo creo que ha sido una tragicomedia en realidad Claro, de hechos, un desenlace infausto de cosas que pasan, que empieza por la caída del sistema, después una cosa ahí de versiones encontradas, que si es un hackeo, que si es un secuestro, que si es por falta de pago, y luego, bueno, pues finalmente estos cosas que la semana pasada, vamos, corrían en redes sociales ya más en un tono de chunga por las malas traducciones al inglés y a otros idiomas de nombres de toponímicos del país. Yo creo que en el fondo, digamos, lo que tenemos aquí es una visibilidad de que México requiere una promoción turística de nivel conforme a su categoría en los mercados turísticos que hoy no está teniendo. La ausencia de recursos públicos para la promoción se extraña mucho, no hay justificación para no hacerla. La promoción turística es un bien público y por tanto el Estado debería hacer un esfuerzo importante porque el beneficio no es solo para unas muy pocas empresas, es para toda la industria en la que se desempeñan 500,000 empresas, 93% de ellas de tamaño micro, es decir, con menos de 10 empresas. Yo creo que son cosas que le afectan a la industria, pero que además le hacen mucho daño a la imagen de México hacia el interior, pero también en todo el mundo, Rogelio. claro. Francisco, finalmente, tu expectativa para esta temporada de verano, nos comentabas que pues no es la mejor. No, vamos a tener, digamos, un movimiento bastante acotado en la parte internacional, digamos, probablemente un 80% por debajo de lo que se esperaría. Es importante sobre todo para Estados Unidos y, digamos, con las proporciones del caso para Europa. Y en el mercado nacional probablemente, pues, deberíamos sentirnos muy satisfechos si estamos 60% abajo. Y mira lo que digo, ¿no? Claro, un dato sin duda significativo, una caída de doble dígito alto lo que se estaría esperando, no obstante de que en sector se confiaba mucho en que el turismo nacional pues podía mejorar las cosas, ¿verdad? Ha mejorado, pero la verdad es que la velocidad en la que se están reponiendo las cosas, pues dista mucho de ser lo que quisiéramos, es lo que se puede. Yo sigo pensando que estamos viviendo un momento de gran turbulencia y que avanzamos y retrocedemos, y en tanto no se restablezca por completo la confianza en los mercados, pues difícilmente vamos a poder a los niveles previos al COVID. Francisco Madrid, pues queremos agradecerte tu participación esta tarde con nosotros en Negocios en Imagen y pues un tema que todavía sin duda alguna va a ser clave para la recuperación de la economía, el desempeño de la industria turística. Muchas gracias, Francisco. Al contrario, muchas gracias, Rogelio. Buenas tardes.